todos ustedes. Hoy día con dos grandes invitados y con un tema muy importante para nuestra sociedad. Antes, como siempre, te invito a que te comuniques. Mándanos tus dudas. Esta es la manera que puedes hacerlo. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 4023 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y estamos con mi querido Sabas Chaguán de defensavíctimas.cl y también con Begoña Farías de defensafamilias.cl. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Kichi. Tan buen mozo el día de hoy. Andan además combinados con el rojito. Combinados. Ah, sí. Yo creo que ella es la buen moza y en mi caso no hay problema. Hoy día con un tema muy importante para nuestra sociedad, la violencia intrafamiliar. Me gustaría que partiéramos por definir el concepto de qué es lo que es, a quiénes sería y qué define, qué abarca la violencia intrafamiliar. Begoña. Bueno, yo creo que primero tenemos que hacer una distinción, porque la violencia intrafamiliar en definitiva puede ser de dos aspectos. Bueno, pueden ser más en realidad, pero para referirnos en definitiva cuando puede ser un delito, cuando es de competencia de los tribunales de familia, habría que distinguir entre la violencia física y la violencia psicológica. Pero cuando uno habla de violencia, la ley también lo define. Y en ese sentido dice que es todo maltrato que afecte la vida o afecte a una persona en forma física, pero también en forma psíquica. El maltrato en definitiva tiene esas variantes. Ahora, cuando te digo que no son las únicas expresiones, porque también hay variantes de la violencia que se manifiesta en otras cosas, como la violencia económica, sí, también la violencia sexual. Y en ese sentido podemos entender que no es solo una agresión o no solo una agresión verbal, sino que puede tener diversas manifestaciones. ¿Qué sería, Sabas, la víctima? ¿Quién podría ser para que entre dentro del concepto de violencia intrafamiliar? Bueno, ¿cualquier persona que viva con el agresor o no necesariamente? No necesariamente, pero sí muy habitualmente. Lo que pasa es que la ley de violencia intrafamiliar, en el artículo 5, define una serie de vínculos de parentesco o de relación estable en el tiempo que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Ya. O sea, está, por ejemplo, el cónyuge, la que está con un matrimonio, él o la conviviente. Cuando hablamos de conviviente estamos hablando del conviviente de hecho, que no tiene una relación de pareja, o el conviviente que ha contraído un acuerdo de unión civil. Ya, pero deben vivir bajo el mismo techo. Sí. Ya. Pero tiene que haber una relación de permanencia. Perfecto. ¿Ya? Ahora, también pueden ser los parientes hasta, bueno, la ley distingue línea recta y colateral, pero hasta el tercer grado. O sea, estamos hablando que puede ser abuelos, ya, puede ser sobrinos, pueden ser hermanos, etcétera. ¿Ya? Puede ser, obviamente, los hijos, el cónyuge, los hijos. Y nietos. Nietos también alcanzan. Sí. Y también agrega esta normativa aquellas personas o padres que no viven dentro del mismo techo pero tienen un hijo común, ¿no es cierto? Nosotros podemos haber tenido una relación de pareja, ¿no es cierto? O haber sido cónyuge y hoy no vivimos juntos, ¿no es cierto? Cada uno vive en su hogar, pero estamos vinculados por un hijo. Y también en eso cabe la categoría de... Ah, yo pensé que solo debían vivir. No, también se incorpora esa posibilidad. Tiene razón, Begoña, y también agrega a personas que tienen dependencia física o psíquica de discapacidad, que tengan guardadores, a cargo de personas. Que vivan o estén a cargo de una persona. Ah, o sea, si una persona que cuida a un abuelito lo maltrata y ejerce violencia hacia él y no tiene ningún parentesco, ¿también entra dentro? Claro, lo que pasa es que la ley lo que busca es proteger en cierta medida a las personas más desvalidas. Al interior del hogar se entiende que los más desvalidos son los menores de edad, ¿no es cierto? Los niños, niñas, adolescentes y las personas de la tercera edad, ¿no es cierto? Los abuelos. Entonces, en ese caso, la ley dice estas personas que están a cargo de otros familiares, en cualquier caso, en definitiva, podrían ser víctimas de violencia dentro, al interior de este hogar. Quiero que me expliquen después los dos, ¿por qué cuesta tanto denunciar la violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa para la víctima? Y también, ¿qué pasa con la persona que es el agresor? Fuimos a la calle precisamente a preguntar esto. Vamos a ver la respuesta y a la vuelta lo comentamos. ¿Considera que en Chile sigue siendo una realidad el tema de la violencia dentro de los hogares? Yo creo que sí, por todo lo que se está viendo. Sí, o sea, que se calle es otra cosa. Esta es una realidad y que se ha magnificado demasiado. Yo considero que hay que poner un poquito de freno. Sí, por supuesto. Sí.
Sí. ¿Cómo cree que reaccionamos nosotros los chilenos? Con prejuicios a veces y culpando muchas veces también a las mujeres. Persona que por ahí se ve impotente ante una situación, por ejemplo, una violencia, es porque justamente es ignorante. No conoce que el otro tiene derechos, que el otro tiene su libertad, que el otro es un ser humano ante todo. La gente generalmente lo omite, lo niega, lo esconde, lo oculta. Importa mucho la apariencia, viven mucho de lo que dirán y viven mucho de mostrando cosas que realmente no son. Eso ocurre mucho, sobre todo en el nivel de las parejas, de mostrar realidades que realmente no son, y hay mucho también tolerancia a cosas que realmente no deberían tolerarse. Falta de respeto básicas, mínimas. ¿Habría cómo reaccionar ante eso? No sé, tendría que llamar nomás por teléfono adentro, que nadie me vea, porque también es peligroso que yo me ponga a denunciar y... Está pasando, obviamente contención a la persona y ahí obviamente llevarla donde es carabineros, o sea, primera instancia. Harta información, me gustaría rescatar harto de lo que acabamos de ver, pero antes quiero hacer una pequeña aclaración. ¿Cuándo es por el lado de familia y cuándo es por el lado del delito? ¿Cuándo hay un delito en una violencia intrafamiliar? Antes yo quiero hacer otra aclaración. Ya. Lo que pasa es que se nos olvidó con Begoña que también puede ser los adultos mayores que dependan de alguien del grupo familiar. Sí. No solamente los discapacitados, sino que también los adultos mayores que dependan de alguien que integre este grupo familiar puede constituir violencia intrafamiliar. Sí lo dije eso. Sí, sí, lo dijiste. No estaba atento. Sí, sí, lo dijiste. Bueno, ¿cuándo es un delito? Claro, lo que pasa es que como dijo Begoña, porque yo sí escucho atentamente, cuando hay un maltrato habitual, maltrato habitual que afecta la integridad física o psíquica de alguien de las personas que se definen, podría constituir un delito, ¿ya? Porque si un maltrato ocasional sería de competencia de los juzgados de familia. ¿Ya? Ya, pero maltrato se refiere que en lo específico desde un empujón constante. Lo que pasa es que, claro, lo que dice Sabas específicamente es que existe el delito de maltrato habitual, pero cuando tú piensas o preguntas, ¿cuándo yo voy a un tribunal de familia? ¿Cuándo voy a un juzgado de garantía o a la Fiscalía del Ministerio Público? Cuando es psíquica, es de competencia de los tribunales de familia. Perfecto. Cuando es física, ya es una agresión, son golpes, son amenazas, es de competencia de los juzgados de garantía eventualmente y son investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público. Ahora específicamente se tipifica el delito de maltrato habitual en la ley de violencia intrafamiliar y en definitiva lo eleva a la categoría de delito para buscar una sanción mayor, porque aquí estamos hablando que son situaciones reiterativas. Claro. Como bien dice Sabas, pueden ser reiterativas de cualquiera de los dos aspectos. Pueden ser reiterativas en un carácter psicológico, agresiones verbales, menoscabos, insultos, groserías, pero también pueden ser agresiones físicas. Entonces en este sentido ya no estamos ante un hecho ocasional, un hecho esporádico, sino que una situación que se ha repetido a lo largo del tiempo. ¿Y puede pasar que el Tribunal de Familia lo derive a...? Es que eso te iba a comentar, que precisamente uno como persona, víctima o alguien que va a denunciar no tiene claridad acerca de estos aspectos, pero en el conocimiento de estos procedimientos, al indagar en la denuncia o al rendirse las pruebas, el tribunal puede advertir que existen situaciones reiterativas y deriva estos antecedentes para que se investigue este posible delito. Perfecto. Begoña, según tu experiencia, ¿por qué nos cuesta tanto denunciar? Tanto a la persona que lo vive como a los otros familiares. Hay una señora que decía lo haría calladita. Mira, yo creo que hay varias razones. A veces primero normalizamos las situaciones de violencia en ciertos hogares, repetimos patrones, a veces quizá yo en mi hogar también escuché que mis papás eran agresivos, discutían y yo estoy normalizando esas conductas y quizás no me llaman tanto la atención. Hay otros aspectos económicos, a veces la víctima tiene una situación de dependencia económica y quizás es mi marido el que está ejerciendo violencia y yo soy dueña de casa y me dedico a criar a mis hijos y en verdad si yo lo denuncio y un tribunal ordena que él salga de la casa, ¿con qué voy a mantener a mis hijos? Claro. ¿No es cierto? O quizás yo quiero denunciar esto, pero también tengo temor o no quiero que esa persona se exponga a la cárcel. Y yo pienso que automáticamente el hecho de denunciar va a implicar una pena de cárcel o de privarlo de libertad. Entonces hay muchos mitos, hay muchos también creencias incorrectas, pero yo creo que lo importante es tener claridad que hay que romper estos círculos de violencia y cuando nos encontramos frente a estas situaciones, dar protección a las víctimas. Las víctimas pueden ser niños, pueden ser mayores de edad y en ese sentido el llamado es a denunciar.
Muy buen llamado y además, como dices tú, si es que no hay una denuncia o no hay un trato del caso, ¿cómo va a poder efectivamente después la persona, el atacante, el maltratador, poder sanarse y tal vez incluso tener una linda relación de familia? Sí, porque esas cosas se pueden superar. Claro. La ley contempla la posibilidad y de hecho una de las condiciones es derivar a terapia de orientación familiar, en definitiva, para que esta persona pueda tener un control de impulsos, control de ira, si en ciertas situaciones se ve superado y se ponen agresivos. O sea, meterlo debajo de la no es ninguna solución porque está probado que esto escala en el tiempo. Yo creo que hay que recordar dónde se puede hacer la denuncia, porque es verdad lo que dice Begoña, que la gente no tiene por qué saber dónde hacer la denuncia. No, para eso estamos aquí. Claro, entonces sería interesante que si tienen duda, igual vayan a Carabineros, por ejemplo. Pueden denunciar en el Tribunal de Familia si es violencia intrafamiliar y si constituye delito lo va a derivar a la Fiscalía del Tribunal de Familia. Se puede denunciar en la Comisaría de Carabineros, en la Comisaría de la PDI. Si es una agresión habitual, sea física o psíquica, es maltrato habitual. Si hay una agresión física, se puede también denunciar a las partes que dije y en la Fiscalía. Y si hay amenazas, si hay amenazas reiteradas, eso puede ser o maltrato habitual o puede ser un delito de amenazas del Código Penal. Ya, pero Sabas, ¿cómo uno prueba en un juicio, me imagino, o incluso en una declaración, que esto es constante? Porque una cosa es un moretón, un golpe, que es más evidente porque te llevan incluso a constatar lesiones. Pero las amenazas, los insultos, los gritos... Es que el denunciante no tiene que probar nada, el denunciante hace la denuncia. Y después, en el desarrollo del procedimiento se prueba y ahí lo van a aconsejar. ¿Y cómo se prueba? ¿Cómo puede probarse? Se puede probar... Que es constante en el tiempo. Se puede probar si hay lesiones con el dato de atención de lesiones, el DAU. Se puede probar con testigos, se puede probar con peritaje. ¿Y los testigos son válidos, son familiares? Sí. ¿Por ambos lados? Sí. Ah, mira qué bueno. No hay inhabilidad en ese sentido, pero también hay, como decía Begoña, hay pericia psicológica y o psiquiátrica, que también se desarrollan. Quedan secuelas y quedan, por así decirlo, huellas de los delitos también psíquicamente. Claro, porque eso es lo que nos conocemos en esta jerga, es el daño emocional. Porque si yo en definitiva he sido víctima de maltrato, generalmente eso genera un daño emocional asociado a esas conductas. Entonces se hacen pericias psicológicas para determinar esta persona, esta víctima que se vio expuesta a estas situaciones de maltrato, cómo lo afectó en su integridad psíquica. ¿Te fijas? Porque si la violencia no es física, yo no tengo una constatación de lesiones, alguien tiene que indagar el relato que yo hago, porque ahí tú tienes razón. Yo estoy relatando hechos, ¿no es cierto? Y la otra parte, el denunciado, tiene también la posibilidad de decir su versión. Lo más probable es que diga estas eran discusiones de pareja, yo nunca la agredí, ¿no es cierto? Son controversias dentro de un matrimonio. Pero los insultos... Pero por eso te digo, entonces cuando uno relata cosas, después se hacen pericias para indagar cómo estas situaciones afectaron a la víctima y si eso, por supuesto, se lo podemos atribuir a las agresiones del denunciado. Ahora, hay un tema súper importante y yo no me quiero meter en la pata a los caballos, pero muchas veces se dice que uno denuncia, se hace todo el protocolo, pero después yo me imagino que inmediatamente se saca al agresor del hogar, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente hay medidas cautelares que se pueden dictar independiente que todavía no ocurra la primera audiencia, que es la preparatoria. Porque hay mucho miedo, y incluso con tus hijos, por ejemplo. Claro, porque tú puedes denunciar una violencia hacia tus hijos. Y después que notifiquen a esa persona puedes ver expuesta algo peor. Entonces, y puede que igual sea el papá. Claro. Hay un centro de medidas cautelares. Ya explíquenme eso. El Centro de Medidas Cautelares, en definitiva, lo que hace es que la ley le otorga la facultad a los jueces y también es una obligación porque ellos tienen que velar por el respeto de los derechos y darle protección a las personas que están expuestas en esta situación. Entonces, le otorga facultades para que desde el principio del procedimiento, con la sola denuncia, yo puedo tomar medidas como la que tú dices. ¿Esto es desde el día 1? Sí, yo denuncio y el juez de familia, a través de la sala de medidas cautelares, evalúa esta denuncia, hay una entrevista con un profesional, generalmente una psicóloga, un consejero técnico, es decir, sabe que hay motivos plausibles para ver una situación de riesgo inminente. Entonces yo decreto en forma inmediata medidas cautelares, que generalmente es la salida del hogar del ofensor, una prohibición de acercamiento. Yo me voy, hago mi denuncia, hago todos los procedimientos que sean y yo no vuelvo a estar en ese hogar con esa persona. No, es que tú puedes volver, claro. Esa es decisión tuya. Si tú tienes redes, por supuesto, hay personas que se saben que yo me voy a ir a la casa de mi mamá, de mis papás, estoy más segura. Pero hay personas que no tienen dónde estar y dicen yo quiero vivir en mi casa y que esa persona salga. Y ahí el tribunal dispone la salida del hogar común de esta persona mientras dure el procedimiento. Y con una orden de alejamiento, una orden de alejamiento. El ideal sería que sea el mismo día, pero sí es rápido.
Ya. No, pues no necesariamente el mismo día, si yo hago la denuncia en la mañana va a estar fuera en la tarde, pero sí es rápido. Ya, pero de a poco ya fue funcionando con mayor celeridad. A la víctima le entregan un documento que ella lleva a Carabineros para exhibirlo, a él lo acompañan a sacar sus cosas y que sea todo. Eso es bastante rápido. Carabineros, cuando han dado la orden, acompaña al agresor a asegurarse que salga, o el presunto agresor, que salga al lugar. Claro. Ojo, y si la persona víctima es un niño o un adulto mayor, si yo soy la dueña casa, por ejemplo, estoy viendo esto y yo no soy víctima, puedo hacer todo eso mismo también, ¿no? ¿Como denuncia? Sí, claro. Sí. ¿Y también que saquen al agresor? Sí, lo que pasa es que la protección, las mismas medidas se pueden aplicar. Incluso la ley protege más al adulto mayor porque se dispone que si esa persona es dueña, por ejemplo, de un inmueble y está siendo víctima de violencia y, por ejemplo, la están segregando un lugar de la casa o lo están tratando de expulsar de su hogar, la ley también busca darle protección y evitar que eso ocurra. Ya, quiero después que me repitas todos los lugares donde se puede hacer la denuncia, pero tengo antes una pregunta de Catherine que dice: en la casa de mi hermana siempre ocurren situaciones de violencia intrafamiliar. Mi cuñado es bastante agresivo. ¿Es posible que yo denuncie la violencia aunque yo no viva en la casa? Sí, puede denunciarla. No solo la puede denunciar la víctima, sino que sus padres, su hijo, ascendiente o descendiente. Pero también la ley dispone que lo puede denunciar cualquier persona que tome conocimiento directo del hecho que denuncia. ¿Y qué pasa en ese caso si, por ejemplo, en este caso, Catherine dice... Perdón, Cristian, eso es importante porque puede ser un vecino que habitualmente ve esta... Claro. Y podría hacer la denuncia porque, como dice Begoña, cualquier persona que directamente tome conocimiento podría hacer la denuncia. Ya, pero ¿qué pasa si el vecino va y dice: en esta casa hay violencia intrafamiliar y a la pobre señora lo pasa pésimo? Y llega Carabinero y la señora dice: no, yo ya estoy acostumbrado, no, a mí no me importa. Lo que pasa es que el Tribunal de Familia igual va a acoger a tramitación esa denuncia y va a disponer la asistencia de la presunta víctima y del presunto denunciado. Entonces esto, más que con Carabineros, se va a llevar a cabo en una audiencia, en un Tribunal de Familia. Entonces ahí el tribunal va a tener que indagar si esta denuncia es efectiva. Ahora, claramente, si no contamos con la colaboración de la víctima, claro, por eso niega estos hechos, es difícil que esto pueda avanzar, porque por supuesto necesitamos de su declaración, ¿no es cierto?, de su relato y de su apoyo en este procedimiento para lograr algún objetivo positivo para ella. Pero difícil, pero claramente, como dice Sadas, hay que hacerlo. Si usted escucha constantemente agresiones en la casa de su vecino o esta misma persona que pregunta que es su cuñado o cuñado, se pueden hacer las denuncias respectivas en los lugares que Sabas indicó. Quiero que me lo repita, Sabas, para que la gente lo escuche bien. Carabinero, el 133 o el 149. ¿Directamente a la comisaría o 133? Ya. Policía de Investigaciones. Perfecto. Directamente a la comisaría y también tiene un número que creo que 135, creo que, porque 134 es de bomberos. Pero directamente a la comisaría de Investigaciones también. En los juzgados juzgado garantía y en los juzgados familia. ¿Ya? Y también si hay un delito, una amenaza, te voy a matar, o amenaza con arma blanca, o hay lesiones, directamente en la fiscalía también. Quiero hacer solo un paréntesis: la violencia entre pololos aquí no tiene nada que ver, ¿no? Todavía no. Todavía no. Pero la idea a menos que tengan una relación de convivencia. Sí. Ya. Hay un proyecto de ley que se llama Ley Gabriela. Sí, que precisamente por eso lo preguntaba. Vamos a ver un pequeñísimo corte y a la vuelta seguimos hablando de este interesantísimo tema e importantísimo tema para nuestra sociedad. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Esa frase, tu tranquilidad es un derecho, aquí también, tu tranquilidad en este tema es un derecho importante. Yo creo, Begoña y Sabas, que con Ricardo siempre hemos hablado de cuándo es el momento de tomar acción, de buscar información y de hacer lo que corresponde. En este caso yo me imagino que también, o sea, ante el primer indicio de una violencia, de un maltrato, de una relación no sana, yo creo que es el momento de partir tal vez con un psicólogo antes de que haya una agresión, pero se puede, no sé si se puede evitar, pero sí se puede manejar, ¿o no? Por supuesto, se puede manejar, como dices tú, a veces quizás difícil de evitar, pero uno tiene que recurrir a las redes que tiene, ¿no es cierto?, al entorno, buscar ayuda profesional, pero cuando uno piensa en denunciar, como te decía, a veces hay mucho temor de lo que puede ocurrir, y a veces ese temor... Se espera mucho. Sí, se espera mucho, hay expectativas de protección, pero también hay un temor de qué va a ocurrir con mi vida, con mi rutina, mis hijos, etcétera, y hay que tener en consideración que también eso se contempla dentro del procedimiento, se le entregan facultades a los jueces para fijar, por ejemplo, alimentación
alimentos provisorios, otorgar el cuidado personal, por ejemplo, a la víctima si hay hijos en común, fijar relación directa y regular. Entonces, hay un tratamiento integral en el Tribunal de Familia respecto a esta situación. Entonces, creo que hay que romper el círculo de la violencia y entender que lo más probable es que si ocurrió una vez, va a volver a ocurrir. Absolutamente. Begoña, tú hablaste de violencia sexual, ¿esto también está dentro de...? Lo que pasa es que son manifestaciones distintas. Hay personas que creen que porque es mi marido, en definitiva, yo puede llegar a hacer lo que quiere. Y a hacer lo que quiere, y en definitiva uno también tiene una disponibilidad sexual dentro de una relación, aunque haya un matrimonio. Entonces también aquí uno podría denunciar, por ejemplo, que es objeto de una violencia sexual al obligarte en definitiva a mantener una relación que tú no quieres. Importante eso también, no sabía yo eso. ¿Sabes cuáles son las penas? Las penas dependen del delito que se cometa en un contexto de violencia intrafamiliar. En general, la ley de violencia intrafamiliar lo que hace es considerar el delito como más grave de lo que es. Me explico. Si yo te agredo a ti y te provoco lesiones leves, ¿ya? Si lo hago en contexto de violencia intrafamiliar, se considera como si fueran menos graves. Ah, menos graves. Entonces, si es primera vez, bueno, no es cárcel efectiva, es presidio menor en su grado, puede ser hasta medio. O sea, mínimo a medio. Claro, mínimo a medio, pues estamos hablando de 61 días a 3 años de prisión. Perfecto. Ahora, normalmente eso, salvo que haya un informe desfavorable de Gendarmería, normalmente si es primera vez lo va a cumplir en libertad. Pero eso no quiere decir que no se puedan adoptar medidas de protección. Y si se quebranta la medida de protección puede ser por sí solo otro delito, un desacato. Perfecto. Ahora, si ya hay lesiones más graves, la pena aumenta y puede ser hasta presidio mayor en su grado mínimo, o sea, podría haber una pena efectiva. Perfecto. Lo importante es que se haga la denuncia y se adopte la medida de protección. Y se haga la denuncia a tiempo. Y eso, disculpa que te interrumpa, eso en materia de delitos, porque también hay que tener en consideración que cuando uno denuncia la violencia de carácter psicológico, el Tribunal de Familia lo que aplica son multas, ¿ya? Aquí no hay una indemnización en dinero para la víctima, sino que lo que se aplica a la persona que se condena por actos de violencia intrafamiliar psicológica, una multa a beneficio del gobierno regional. Y este dinero dispone la ley que tiene que ir destinado a estos programas de prevención de la violencia, claro, que le dan protección a la víctima, pero no van en beneficio directo de la víctima, sino que de la institución. Obviamente, tanto en materia penal, ya sea un delito de maltrato habitual, lesión en contexto de violencia o de la psicológica, siempre se adoptan medidas en la sentencia, más allá de estas penas, que involucran la orden de alejamiento, la prohibición de acercamiento, la salida del hogar, de manera de darle protección a la víctima durante el tiempo que dispone la sentencia. Perfecto. Sabas y Begoña, les quiero agradecer este tema. Ojalá que se pueda conversar de manera... Partir por el hogar, conversar de estas cosas en la casa, con los hijos, y con la el marido familia. También, ¿sabes qué? No me gustó esa palabra que me dijiste. ¿Por qué me tenés que pegar, no sé, en el poto? ¿Por qué me dice algún adjetivo que a mí no me gusta? Desde ahí, porque si no después esto es como una bola de nieve. Y después vienen los problemas ajenos, que pueden ser las deudas, no sé, un problema, etcétera, sin trabajo. Y la persona va reaccionando de mala manera. Entonces... ojo ahí, ojo con los amigos. Mantener el respeto en las relaciones. Y con los amigos poder tener una comunicación directa. No me siento bien, me pasa esto. Son importantes las redes. ¿No es cierto? Sí. Las redes, los cercanos. Y si alguien ve que alguien está sufriendo, tal vez no necesita estar con un moretón, pero claramente no se ve contenta ni feliz en su relación de pareja, preguntarle, apoyarla, darle una manito, ¿no es cierto? Sí, pero tener claro que yo no tengo por qué aguantar agresiones. Claro. O sea, una cosa yo puedo enojarme, obvio. Mi pareja puede estar molesta conmigo, pero no tengo por qué aguantar agresiones, ni el hombre ni la mujer. Entonces tal vez es conveniente tomar apoyo o asesoría rápido. Sí, claro. Sí. Muchas gracias, querido Sabas, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Que tenga un lindo día. Igualmente. Nos quedan largas horas hoy día. Begoña, ¿me acompañas, por favor, a que podamos responder una pregunta de nuestra gente que nos manda siempre a las redes sociales? En este caso al WhatsApp, al más 569-40-2389-05, y dice lo siguiente: nosotros denunciamos a mi padre por violencia intrafamiliar, pero la verdad es que las instituciones funcionan muy lento en estos procesos. ¿Un abogado puede ayudarlo? Ya. Lo que pasa es que efectivamente la ley acepta y permite que las personas que denuncian violencia intrafamiliar, que son víctimas de violencia, puedan denunciar en forma personal, lo que significa que no necesitan la asesoría de un abogado. ¿Ya?
¿qué es lo que ocurre? Que obviamente la ley dice, bueno, usted puede ir sola a la audiencia, hacer su denuncia, pero claramente usted no es abogado y usted no sabe la mejor forma de ejercer sus derechos. Usted no va a saber, por ejemplo, ofrecer una prueba para acreditar estos hechos en una audiencia preparatoria. Ni siquiera sabe el lenguaje. Por eso, entonces claramente usted quizás va a ir a relatar, pero no va a contar con las mejores herramientas para defender este procedimiento. Entonces, claro, si contamos con los medios y hay también instituciones que otorgan asesoría gratuita, por supuesto que es mejor buscar ayuda legal y asesorarse profesionalmente por un abogado. Pero para responder puntualmente la pregunta, los procedimientos y los plazos de la audiencia los fija el Tribunal de Familia. Entonces, no porque usted tenga abogado lo va a hacer más rápido, lo va a hacer más eficiente, lo más probable es que logre de mejor manera quizás su objetivo, lograr una condena, pero no hay que creer que porque yo pago un abogado, una asesoría legal, esto va a ser más ágil. Las audiencias las voy a tener más pronto. Puede ser mejor, pero no más rápido. Claro, porque el abogado va a estar preocupado que se lleven adelante las diligencias, que se realicen las audiencias, va a procurar llevar esto adelante de la mejor manera posible, pero sería erróneo decirle, mire, usted va a contratar a un abogado y va a resolver esto en 2 meses y si lo hace solo en 1 año. Eso te quería preguntar. La ley dispone que tienen que hacer una citación al 5.º día en un plazo breve, que es la primera audiencia preparatoria, pero ¿cuál es el problema? Que como hay que hacer exámenes, pericia psicológica y hay que hacer después una audiencia de juicio, entre la primera y la segunda audiencia a veces median varios meses. Pensar en que recurrimos a instituciones públicas, entonces a veces los informes se demoran un poquito. Entonces, claro, podemos estar 1 año en un procedimiento de violencia, 8 meses, 6 meses, relativo. Ya, pero durante estos el procedimiento años, tengo medidas que me protegen frente al ofensor, por yo supuesto. No estoy las medidas cautelares. Claro, yo ya puedo estar protegida, sigo viviendo en mi casa, pero ya no vive este ofensor, a la persona que yo he denunciado, o le prohibieron acercarse a mi domicilio, al lugar donde yo trabajo, entonces puedo seguir de alguna manera con mi rutina normal esperando que termine este procedimiento, pero resguardada con estas medidas que me dio de protección el juzgado de familia. Y la medida cautelar, como decía Saba, si no es el mismo día, es al día siguiente, pero la víctima Pero es en forma inmediata, luego que uno hace la denuncia. Ahora, se hace una evaluación de estos antecedentes en el Tribunal de Familia para entender que hay mérito para eso, porque también a veces hay falsas denuncias o hechos que no se consideran, en definitiva, situaciones de riesgo. Voy a hablar una tontera, pero uno puede ir a decir, mire, ¿sabe qué? A mí me dijo, no sé, mi marido, que me quedó malo el almuerzo, entonces yo considero que me está afectando psíquicamente. Entonces, claro, no es un halago, pero nadie podría decir que a esta persona hay que sacarla de la casa, porque en verdad no es de una entidad tan grave. Lo podemos, quizás si esta es una situación reiterativa y ella está menoscabada, pero hay que ponderar en definitiva los hechos de la denuncia. Que no es lo mismo que me tiren los platos por la cabeza, que de vuelta la comida, eso ya Exacto. Yo creo que hay que estar muy atento con los adultos mayores y con los niños que de alguna manera no se pueden defender. Son los más vulnerables al interior del hogar. Son los más vulnerables. Fantástico tema, importante, Ricardo. Muchas gracias por tu pregunta. Ojalá que la respuesta además le haya servido a muchas otras personas. Y sirve hacer constancia en Carabineros cada vez que me dicen una mala palabra. Lo que pasa es que efectivamente, como ya indicamos, yo puedo hacer esa denuncia, pero Carabineros de Chile lo único que va a hacer es derivarla al juzgado. Entonces el que va a tomar las medidas de protección cautelares, va a citar una audiencia, es el Tribunal de Familia, eventualmente un tribunal de garantía cuando ya se ha puesto en conocimiento si es de carácter físico, como hablamos. Pero claro, porque el tema es que si yo voy a la comisaría, ellos por sí mismos van a derivar estos antecedentes. Entonces yo considero que igual la constancia, por supuesto, ¿no? Que claro. Es que eso ya es una denuncia, no es una constancia. Si tú estás describiendo hechos que pueden constituir violencia intrafamiliar, física o psicológica, no es una constancia. Perfecto. Es una denuncia que se deriva a un tribunal. Muchas gracias, querida Bego. Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos en El Abogado. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Así es, y está defensafamilia.cl y también está defensavíctimas.cl y hay información, más de 20 sucursales a lo largo de todo Chile para que la gente pueda incluso ir a preguntar
La primera consulta es gratuita. Claro, pero porque uno no sabe, Bebo. Y es importante informarse. A veces uno dice, bueno, voy a ir a preguntar, quizás esto es una tontera, pero acérquese, pregunte. Siempre no hay preguntas tontas, como se dice cuando uno está aprendiendo, y es importante que estos temas los vayamos manejando con mayor profundidad. Y con mayor conocimiento. Por supuesto. Muchas gracias, querida Bego. Nosotros nos despedimos, como siempre. Mañana nos encontramos. Un besito, cuídense, que les vaya muy, pero muy bien.